Bueno, buenos días. Llegamos a la clase de requerimientos y recomendaciones. ¿Se acuerdan que hasta ahora lo que vimos fue la evaluación, ¿sí? La evaluación del estilo de vida, del grado de actividad física y la evaluación antropométrica? Con todo eso llegamos a un diagnóstico nutricional. Y el siguiente paso para poder terminar con el diseño del plan de alimentación es calcular lo que llamamos los requerimientos. Pero para entender, ¿sí?, de dónde salen estas fórmulas y estos valores, tenemos que saber un poco qué son, ¿sí? Así que hoy vamos a ver la parte teórica de requerimientos y recomendaciones. Bien, las cantidades de nutrientes que debemos consumir a diario constituyen el punto de partida para formular tanto un plan alimentario a nivel individual como, por ejemplo, para diseñar las guías alimentarias basadas en alimentos, ¿sí? O sea, estas cantidades vienen de algún lado, ¿sí? De un lado que tiene atrás toda una argumentación científica importante. Se formulan para cada nutriente, teniendo en cuenta el análisis de la evidencia científica disponible. Como ustedes ya vieron en otras asignaturas, por un lado tenemos los macronutrientes, ¿sí?, que son aquellos que vehiculizan energía, como son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, y por otro lado tenemos los micronutrientes, ¿sí?, como vitaminas, minerales, oligoelementos y algunos otros componentes bioactivos. Entonces, nosotros necesitamos saber cuánto tenemos que dar de cada elemento. Y por otro lado, tenemos lo que llamamos el requerimiento energético. ¿Cuánta energía nos corresponde? ¿Sí? Constituyen lo que llamamos valores de referencia. Nosotros sabemos que tenemos que llegar allí. Nosotros apuntamos a diseñar una alimentación, ¿sí?, en base a estos requerimientos y estas recomendaciones. ¿Para qué? Para prevenir enfermedades, ya sea por déficit, por exceso, ¿sí?, reducir lo que son las enfermedades crónicas, como vimos la semana pasada, ¿sí?, y conseguir una óptima salud. Muy bien. Estos requerimientos y recomendaciones se expresan en diferentes unidades. Se pueden expresar algunos en cantidades diarias absolutas o en cantidades por kilo por día. Por ejemplo, el calcio lo expresamos en cantidad absoluta en miligramos, ¿sí? La recomendación de calcio depende del rango etario, 1000-1500 miligramos por día, ¿sí? El requerimiento proteico, por ejemplo, se expresa en gramos por kilo de peso de la persona por día, ¿sí? Generalmente es entre 0,8 y 1 gramo por kilo de peso por día. Entonces, en una persona de 50 kilos, ¿sí?, el requerimiento proteico va a ser de 50 gramos. ¿Se entiende? Entonces, estos requerimientos van a variar en base al peso de la persona cuando se expresan en kilo por día, en algunos casos en base a la altura, en base a la edad, porque depende del rango etario, ¿sí? No es lo mismo lo que tiene que consumir un escolar que una persona de la tercera edad, que una mujer embarazada o en periodo de lactancia. Depende del sexo, ¿sí? Los requerimientos son muy diferentes. El hombre, la mujer, por ejemplo, algo muy clásico es el hierro. La recomendación de hierro para la mujer es más alta por las pérdidas, ¿sí?, menstruales, la edad fértil, después se asemeja. Y el grado de actividad física. Por ejemplo, el requerimiento energético varía, como vamos a ver, dependiendo cuánta actividad física uno hace, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre requerimiento y recomendación? La realidad es que muchas veces uno lo utiliza un poco como sinónimos, pero no lo son, ¿sí? El requerimiento es la menor cantidad de un nutriente que debe ser consumido o absorbido diariamente por un individuo a lo largo de un periodo de tiempo para mantener una nutrición adecuada, ¿sí? Y tenemos, por un lado, el requerimiento mínimo o requerimiento basal, ¿sí?, que es lo mínimo para impedir un deterioro clínicamente tangible, demostrable, ¿sí?, de las funciones en las cuales ese nutriente participe. Por ejemplo, en algunas vitaminas que sabemos que son cofactores y coenzimas metabólicos, después vamos a ver, cuando veamos vitaminas, cómo medimos, ¿sí? Pero cuando esa vitamina falta, esa vía metabólica se altera y eso generalmente da algún signo clínico, ¿sí? Por ejemplo, la vitamina K está muy relacionada con todo lo que es el metabolismo de los factores de la coagulación. Entonces, cuando hay una deficiencia de vitamina K,
aparecen, ¿sí?, problemas de la coagulación y algunos factores involucrados en la coagulación están disminuidos, ¿sí?, por ejemplo. Pero eso es lo mínimo. Después está el requerimiento óptimo, que es la cantidad necesaria para mantener las funciones, pero además para mantener las reservas tisulares. Con el requerimiento basal mínimo no tenemos margen. Si hay algún problema de ingesta y no hay almacenamiento, ¿sí?, la persona puede, digamos, hacer un déficit. Hay algunos micronutrientes que se almacenan y otros que no, lo vamos a ir viendo más adelante. El óptimo, en cambio, es aquel que, además de mantener y preservar las funciones, tiene una reserva tisular. Bien, o sea, requerimiento, enfoque individual. Hablamos de la persona. Cuando yo hablo de un requerimiento, estoy hablando de lo que necesita X individuo con X características. Ahora, la recomendación es diferente, ¿sí? Recomendación se puede hablar, cuando hablamos de recomendación, podemos hablar de sinónimos como recomendación dietética, ingesta recomendada, aporte dietético recomendado, recomendación dietética diaria o nivel de ingesta diaria. Casi todas son lo mismo. Y lo que tienen de diferencia con el requerimiento, que tienen un enfoque poblacional. Es la cantidad de ingesta de un nutriente que sobre la base del conocimiento científico, ¿sí?, se consideran adecuadas para cubrir las necesidades de casi todas las personas sanas. O sea que es como un gran promedio, ¿sí? Nosotros decíamos, el requerimiento lo ajustamos por edad, por peso, por sexo. Bueno, la recomendación no ajusta por todas estas variables, es más general, ¿sí? Y generalmente ajusta por sexo y edad. Las tablas de recomendaciones son por sexo y edad, que es lo más grande, pero no, por ejemplo, por peso. Y lo que calculamos dentro de la recomendación es el requerimiento promedio estimado, o RD. ¿Se acuerdan que acá lo teníamos? ¿Sí? Como ingesta dietética diaria. Bien. Este requerimiento promedio estimado sale de la recomendación, que es el requerimiento promedio estimado más o menos 2 desvíos estándar. ¿Se acuerdan de la curva de Gauss de estadística? ¿Sí? Que es la manera que yo tengo de cubrir el mayor rango poblacional, ¿sí? La línea que tenemos entre la parte más alta de la curva y la base es el promedio de la población, pero hay muchas personas que se corren de ese promedio, ¿sí? Entonces, el requerimiento promedio estimado considera la variabilidad que hay entre los individuos, ¿sí? Por posibles factores de utilización incompleta del nutriente, por la biodisponibilidad del nutriente. La biodisponibilidad es la capacidad de absorción de cada micronutriente. Hay micronutrientes o macronutrientes que se absorben sin problema y hay algunos que están dificultados, ¿sí? Por ejemplo, las semillas de sésamo tienen mucho calcio, pero tiene una cobertura de tegumento con mucha fibra, con lo cual, si bien la cantidad de calcio de las semillas de sésamo es buena, la biodisponibilidad es muy baja. ¿Por qué? Porque si no está bien preparado, si activado, machacado, etc., eso no se absorbe. Entonces, estas cosas también se tienen en cuenta, ¿sí?, al calcular las recomendaciones. Las recomendaciones de la población vegetariana son diferentes por ahí a la recomendación de la población omnívora, ¿sí? Y hay algunas que todavía se siguen construyendo. ¿Sí? Las recomendaciones de África no son las mismas que las recomendaciones de Europa, de América. ¿Por qué? Porque depende de la biodisponibilidad de la dieta, las características de la dieta, ¿sí? Los alimentos en base a los suelos donde son cosechados tienen diferentes composiciones de micro y macronutrientes, como vimos en la clase pasada. Bueno, eso también hace que las recomendaciones poblacionales sean diferentes, ¿sí? Y cuando hablamos de requerimiento promedio estimado, hablamos que además le aplicamos a la recomendación este desvío para cubrir a más personas. Es lo que llamamos factor de seguridad. Bien. Si no tenemos datos suficientes para calcular este desvío estándar, se plantea lo que llamamos un coeficiente de variación, ¿sí? Porque a veces el desvío estándar es un cálculo estadístico. Yo necesito saber
la población total, la mediana, etcétera, como varios indicadores estadísticos que a veces no los tengo. Entonces, ¿qué se hace? Se calcula lo que llamamos coeficiente de variación, que es aproximadamente el 10%, ¿sí? Supónganse que la IDR se hace IDR 1.2 por el requerimiento promedio estimado. 1.2 es el 20%, no es una manera de expresar el 20%. Entonces, si el requerimiento promedio de calcio es 1000, ¿sí? El requerimiento promedio estimado va a ser 1200. ¿Se entiende? Se agrega el doble del coeficiente de variación. El coeficiente de variación es 10, 10 para abajo, 10 para arriba. Le sumo la recomendación el 20%. Vamos con un ejemplo. La recomendación son 1000 miligramos de calcio, ¿sí? Si yo quiero abarcar al 10% quiero abarcar la curva de Gauss, hay gente que va a necesitar 900 y gente que va a necesitar 1100. Entonces lo que se hace, se agrega un 20%, ¿sí? Para poder estimar. No sirve este requerimiento promedio estimado para la ingesta calórica. ¿Por qué? Porque en esa población que está para abajo, ¿sí? Si nosotros le damos un 20% más de calorías, podemos favorecer o perpetuar el sobrepeso y la obesidad. En cambio, en micronutrientes, si damos un poquito de más, no pasa nada. Bien, indicadores y criterios de adecuación. ¿Qué son? ¿Sí? ¿Cuál es el criterio o el indicador que se utiliza para determinar la deficiencia de un nutriente? O sea, esto que hablábamos hace un ratito. Yo decía, bueno, perfecto. El requerimiento de calcio es de 1000 miligramos. Ahora, ¿cómo evalúo, ¿sí? Que está óptimo lo que está consumiendo esa persona? Bueno, ahí aparecen los criterios de adecuación y los indicadores. Los efectos de una deficiencia de un micro o macronutriente se manifiestan cuando la dieta es baja o carece de ese nutriente necesario. Esto se puede demostrar mediante signos y síntomas, a veces depende cuál sea el nutriente en consideración, que son muy fáciles de observar. O bien mediante cambios sutiles, medibles a través de lo que llamamos biomarcadores. Por ejemplo, volvemos a la vitamina K. Para evaluar deficiencia de vitamina K, se miden determinados factores de la coagulación. Esos son los biomarcadores de la vitamina K, ¿sí? Debe poder medirse sin comprometer la salud de la persona. Tiene que ser una técnica dentro de todo fácil, no muy invasiva, ¿sí? No alterarse por cambios en la ingesta de otros nutrientes. ¿Por qué? Porque a veces algunos micronutrientes, sobre todo, participan en funciones en conjunto. Entonces quizás se ve enmascarado. Y también no deben presentar variaciones muy bruscas ante el incremento o disminución del aporte, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, mediciones bioquímicas, que son los biomarcadores de sangre, por ejemplo, para medir el nivel de folato en el glóbulo rojo, ¿sí? Eso me habla de cómo está mi nivel de folato en general. Mediciones fisiológicas, por ejemplo, de la tensión arterial, para evaluar, por ejemplo, el consumo de sodio, podría ser. Mediciones funcionales, por ejemplo, la visión en la oscuridad, este es un indicador relacionado con la vitamina A o los carotenos. Mediciones de un estado de equilibrio, pérdidas obligatorias, si hay algunos nutrientes que se metabolizan como producto final de ese metabolismo, aparecen en orina, se miden esos metabolitos. Mediciones de la incidencia de enfermedades, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? La formación de placa de ateroma, ¿sí? De dislipemia, ¿sí? Tiene que ver con, entre otros factores, el consumo de grasas. Entonces, la medición de la placa tiene que ver con el consumo de colesterol, por ejemplo. Bueno, ven, acá tenemos los criterios de adecuación, ¿sí? Por ejemplo, para calcio, retención y balance de calcio, que se hace con la orina de 24 horas. Fósforo, los niveles séricos de fósforo, ¿sí? Directamente se mide fósforo en sangre. Magnesio, cantidad necesaria para mantener el balance entre lo que se ingiere y lo que se pierde. Flúor, la incidencia de caries dentales. No sé, a ver, buscamos hierro, la ingesta necesaria para reemplazar las pérdidas obligatorias y mantener reservas mínimas, se mide a través de la transferrina y la ferritina, se miden dos valores. Bien, zinc, ingesta necesaria, tiamina, excreción urinaria de tiamina, porque la tiamina es una vitamina hidrosoluble que se pierde por orina. Bueno, y así el resto.
Esto lo vamos a ir viendo uno por uno en las diferentes temáticas teóricas. Bien, bueno, entonces todos estos requerimientos y recomendaciones e indicadores para medir, ¿sí?, si están adecuados, bueno, se hacen a través de algunos métodos para determinar los niveles adecuados, ¿sí? Distintos estudios que se hacen de donde sale la información científica. Estudios de depresión-represión, el método factorial que evalúa pérdidas, los métodos de balance, estudios observacionales en poblaciones sanas, muchos salen de ahí, estudios epidemiológicos de sanos y enfermos. Por ejemplo, ustedes saben que el descubrimiento de las vitaminas apareció de la observación de determinadas enfermedades y signos, ¿sí?, que se corregían con la ingesta, por ejemplo, de limón, de naranjas, ¿sí? Y ahí aparece el escorbuto, que es la manifestación, digamos, sí, extrema del déficit de vitamina C que se veía en los soldados que pelearon la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es como que la observación, bueno, se construye dependiendo del micronutriente y lo que sea. Estudios de intervención y estudios, obviamente, in vitro en animales, que de muchos de estos salen la ciencia, ¿no? Después se traspolan las investigaciones a los humanos. Entonces, podemos decir que las IDR, ¿sí?, tienen, por un lado, requerimiento promedio estimado, que como dijimos es el valor de la ingesta que estima, ¿sí?, y que intenta alcanzar los requerimientos de la mitad de los individuos sanos de una población en una etapa de la vida, y de un género en particular. Se utilizan para determinar las recomendaciones dietéticas y para evaluar la adecuación de la ingesta de la población, ¿sí? Es la que hacíamos más o menos los desvíos estándar, y cuando se calcula siempre aparece con ese 20% extra. La recomendación dietética, ¿sí?, comprende los niveles promedio de la ingesta diaria, suficiente para alcanzar los requerimientos de entre el 97 y el 98% de la población, ¿sí?, siempre de los individuos sanos. Se utilizan como guías para la ingesta de un nutriente a nivel individual, que son las recomendaciones dietéticas, ¿sí? La ingesta adecuada, ¿sí?, se utilizan cuando el requerimiento promedio estimado y la recomendación dietética no pueden ser determinadas por la falta de evidencia suficiente. Quizás no tenemos estos valores poblacionales, no la podemos calcular, y se basan en aproximaciones de las necesidades de un nutriente, ¿sí?, para determinado grupo, derivada de estudios experimentales, observacionales o por extrapolación. Por ejemplo, muchos fitoquímicos y muchos componentes que no son vitaminas, minerales, se habla de ingestas adecuadas. O sea, esas ingestas adecuadas es cuando no tengo atrás esa base sólida, ¿sí?, para poder dar una recomendación. La recomendación tiene como otro grado de evidencia. Y después tenemos el nivel superior de ingesta, ¿sí?, que son los niveles superiores de ingesta diaria de un nutriente que probablemente no generan riesgos adversos en la mayoría de los individuos, ¿sí? O sea, casi todos los nutrientes tienen como una ingesta, un requerimiento mínimo, ¿sí?, un requerimiento promedio estimado y un nivel superior de ingesta. Hasta ahí. Por ejemplo, en agua, el nivel superior de ingesta son 4 litros día, en general, ¿no? Después está el por kilo de peso. A partir de ese valor puede haber una sobrehidratación o una contaminación hídrica, ¿sí?, por ejemplo. ¿Sí? Esto lo vamos a ver también en cada nutriente que vayamos viendo. Entonces, así se construye lo que llamamos las ingestas dietéticas de referencia, ¿sí? Estas IDR, ¿sí?, significan, tenemos como ese intervalo seguro. El intervalo seguro, ¿sí?, está entre el requerimiento promedio estimado y el requerimiento máximo, ¿sí?, que dijimos recién. Bien, las recomendaciones dietéticas se sintetizan en tablas, ¿sí?, donde están representados un conjunto de cifras o valores de los nutrientes que necesitamos en el organismo, ¿sí? Hay tablas de organismos nacionales, regionales, internacionales. Estos organismos permanentemente revisan, ¿sí?, periódicamente la función, los avances del conocimiento científico, por un lado, ¿no?, la enfermedad, la salud, y por otro lado, las tablas de composición química, ¿sí? Trabajan mancomunadamente para tener actualizadas siempre las IDR.
IDR hablamos de todo, son las ingestas dietéticas de referencia, ¿sí? Dentro de las IDR están las recomendaciones, los requerimientos, las ingestas mínimas, máximas. Estas recomendaciones proporcionan un nivel de seguridad y tienen en cuenta las variaciones en las necesidades, ¿sí? Por lo tanto, las cifras son a menudo algo mayores que los requerimientos mínimos, ¿sí? Para poder tener buena y óptima salud. Los valores recomendados siempre están destinados a personas sanas, ¿sí? No enfermas, y no representan en sí mismos necesidades exactas. Por lo que decíamos, hay mucha variabilidad. Son generalmente cifras que caen en el 50% de la población, promedio. Así es como se construyen, ¿sí? Están los comités, seleccionan un nutriente, se hacen un montón de preguntas de hipótesis de investigación, se busca esa investigación, se van a la Academia Nacional de Recomendaciones Dietéticas, ¿sí? Se buscan todo lo que son revisiones sistemáticas, se hace toda una búsqueda metodológica para poder contestar esas preguntas, ¿sí? Trabajan muchas academias nacionales e internacionales que también aplican lo que llamamos la biodisponibilidad de la dieta, ¿sí? Bueno, y luego se empiezan como a construir, ¿sí? Pasan al comité del IDR, se empiezan a construir, se chequean, ¿sí? Y luego se publican. En Argentina, la tabla consensuada y compilada con datos extranjeros, ¿sí? Data del año 1983, es un poco antiguo, por lo que casi que no se usa, ¿sí? No se volvió a hacer. Entonces, en compensación, usamos para la región, ¿sí? Las tablas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que son las tablas de NAS o IOM, que se llaman, y además las de FAO. Esas son las que nosotros utilizamos como ingestas dietéticas de referencia. ¿Es lo ideal? No, quizás no es lo ideal, pero realmente sí es muy demandante, ¿no? Y lleva un costo, un recurso económico y humano muy importante construir estas tablas. Muchos países sí construyen estas tablas en base a las evidencias científicas de sus propias tablas y recomendaciones. Eso es lo ideal, ¿sí? Pero es un punto muy controvertido. IDR nacionales, ¿sí? ¿Necesitamos? O sea, ¿es necesario que trabajar sobre eso? Bueno, es un debate que siempre está presente en la comunidad científica. Es si existen razones que justifiquen la formulación a nivel nacional de todas estas tablas y estas recomendaciones que manejamos internacionales. O si es preferible disponer de normativas mediante un proceso que llamamos de armonización y se emplean internacionalmente. Luego se hace como una armonización local, ¿sí? Las distintas realidades sanitarias entre los pueblos, los países, las diversas prácticas culturales en relación a la selección de alimentos, que decíamos hoy, que condicionan esa biodisponibilidad, más las diferencias genéticas, la talla promedio de las poblaciones, son algunos factores que condicionan la variación de las necesidades de nutrientes y reforzarían la necesidad de disponer de recomendaciones elaboradas localmente, más que las recomendaciones regionales o las internacionales. Entonces es un punto que se discute, ¿sí? Mi postura es que sería lo ideal, ¿sí? Por esto que les digo de la biodisponibilidad de nuestra dieta, sobre todo, y las características de nuestra población. Y de hecho, en teoría, no tendrían que ser iguales las IDR, por ejemplo, del norte que del sur de nuestro país, que es bastante marcada la diferencia entre las características de los poblados, de los pobladores como de las características de la alimentación. Bien, bueno, esto es un poco la cronología de las recomendaciones. Fíjense, ¿sí? Lo que se fue publicando. No se publican todas siempre, se revisan por capítulos. ¿Sí? En el 94 se revisaron todas, ¿sí? En el 97 aparecen las ingestas dietéticas de referencia de calcio, fósforo, magnesio, vitamina D y flúor. En el 98, ¿sí? Se suma todo lo que son el modelo de riesgo. Y ahí aparecen todas las vitaminas, la vitamina B, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, folato. ¿Sí? Bueno, las últimas, fíjense, en 2011, ¿sí? Se corrigió y se mejoró las ingestas dietéticas de calcio y vitamina B.
Bien, bueno, esto lo vamos a hacer en clase, ¿sí? En base a lo que les publicamos de todas las tablas que teníamos disponibles. Vamos a hacer esta actividad, así que la paso. Esta es la recomendación diaria, que también la tienen, fíjese, la tienen también en la guía, así como la recomendación promedio, el valor de ingesta promedio, las proteínas en porcentaje, los ácidos grasos, ¿sí? Los carbohidratos, la fibra, azúcares libres, agua, hierro, zinc. Esto es la recomendación diaria de los macronutrientes y energía que debemos consumir, ¿sí? Que salen de todas estas tablas, es como un resumen. Bueno, eso es todo por hoy, lo vamos a empezar a practicar y esto lo vamos a retomar en todas las clases de macro y micronutrientes, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos en el aula.